Bienvenidas a un episodio más de Entre Hijas y hoy tenemos un tema muy especial y creo que es un tema que necesitamos, que es necesario para el pueblo de Dios. Y vamos a hablar hoy sobre el Halloween, que no solamente se ha estado metiendo para los creyentes, sino también en las iglesias. Y precisamente para hablar de este tema con fundamento, con autoridad, tengo a un invitado muy especial que me honra tenerlo hoy aquí conmigo y es mi pastor, el pastor de la iglesia a la que asisto, que es Iglesia de Dios Vida, Pastor Giovanni Alvarado. Bienvenido. Amén. Gracias, hermana Laura. Gracias por la oportunidad que me da de estar con usted y con su audiencia. Es un privilegio. Dios me les bendiga. Gracias. Pues antes que nada quiero decirle que gracias por venir hasta acá. Yo sé que no estamos tan cerca. Ustedes que nos siguen ahí, pues saben que la iglesia a la que asisto no me queda aquí a la vuelta. Y hoy que mi pastor me hizo favor de venir aquí para apoyarnos con este tema, yo sé que también manejo bastante, así que, pero ya estamos aquí y vamos a hacer que valga el esfuerzo, ¿verdad? Pero antes de entrar al tema, pastor, yo quisiera que nos contara un poquito sobre usted, que les cuente a los que nos están viendo y escuchando, ¿por qué se hizo usted pastor? ¿Dónde nació eso? ¿Quién es usted? Porque pues yo sí lo conozco, ¿verdad? Es mi pastor, pero la gente que nos está mirando quiere saber. Claro que sí. Bueno, mi nombre es Giovanni Alvarado y claro, como usted dijo al principio, tengo el privilegio de ser pastor de Iglesia de Dios Vida en Redwood City. ¿Cómo nació la idea de ser pastor? Bueno, yo creo de que no nació la idea en ningún momento, simplemente fue dirigido por Dios. Amén. Desde mi niñez yo tuve el conocimiento por parte de mis padres, especialmente de mi mamá, que ella vio el llamado dentro de mi vida y dijo, hey, tú eres pastor, así es que te preparo y te preparas tú hacia esa dirección. Hace algunos años llegó el momento de servir directamente, pero pude entender que desde mi juventud el llamado estaba y es así como comenzamos a prepararnos para poder hoy estar sirviendo al Señor. Interesante, ¿verdad? Que la importancia de que nuestros padres o nosotros como papás veamos y reconozcamos el llamado que tienen nuestros hijos y podamos no solamente decir, ay, mi hijo va a ser un día pastor, sino prepararlos en eso, ¿verdad? Darle las herramientas que un día va a necesitar. Exactamente, y este tema es muy importante, el que vamos a tocar hoy, porque muchas veces dejamos que nuestros hijos sean influenciados sin nosotros mirar el llamado que Dios tiene, y creo de que o dejamos que nuestros hijos sirvan lo que el mundo hace, lo que presenta Halloween, o guardamos el corazón de nuestros hijos para servir a Dios. Pero como padres, todos tenemos que reconocer y ver cuál es el llamado que nuestros hijos tienen. Sí, definitivamente. Pues para entrar ahora sí de lleno al tema, y precisamente porque es la temporada, ¿verdad? Mañana mucha gente se deja llevar por todo esto y era un tema que queríamos tocar antes de, por si alguno de ustedes está indeciso y está como en duda de qué hago, lo celebro, no lo celebro, dejo que mis hijos se disfracen, dejo que no, aunque sea poquito, aunque sea de un disfraz de princesa o cosas así que uno piensa, ¿verdad? Pero para empezar yo quisiera que usted nos compartiera realmente dónde se origina Halloween. Bueno, Halloween yo creo que tiene una conexión cultural. Tiene un inicio, claro, estamos hablando desde el siglo VIII, hace muchísimos años atrás, y nació prácticamente en Irlanda. Varias colonias, varios pueblos europeos, pero específicamente Celta de Irlanda, es donde inicia la idea del Halloween y cómo comenzó a funcionar dentro de ese lugar. Así es, pero Halloween en sí no es simplemente los disfraces, no es simplemente ponerme una máscara y asustar o espantar a mi vecino o tocarle la puerta al vecino para que me dé dulces. Porque en aquel tiempo, con los celtas, ¿ellos se disfrazaban? Ellos se disfrazaban y se disfrazaban con un propósito. ¿Y cuál era? Le cuento un poco la historia. Bueno, los celtas o los irlandeses
para el día 31 de octubre, ellos creían que los espíritus de los muertos salían de las tumbas. Ok. Y cuando salían de las tumbas, iban a las casas a hablar, a buscar a sus seres queridos o incluso a cualquier persona. ¿Cuál era el propósito de los disfraces? Era disfrazarse para espantar a los malos espíritus. Es decir, que perdón, corrijo, no malos espíritus. Ellos se ponían los disfraces para ahuyentar o espantar esos espíritus de los muertos que venían de alguna manera a buscarlos. Ok. Y no solo eso, sino que también le ponían comida en las puertas. Se parece un poco más a la celebración del Día de Muertos de México. Bueno, para los que saben y los que no, yo soy mexicana, mi pastor es de Guatemala. Ajá. Y yo creo que usted está enterado de que en México se venera mucho a la muerte. Uh-huh. Y en específico el Día de Muerte, que pues no es casualidad que casi sean un día después del otro con Halloween, o sea, toda la oscuridad que hay en estos días, ¿no? Y ellos creen eso, y yo a veces le digo a mis amigos de México, o sea, qué ironía que tú no crees que Jesús murió por ti y resucitó, pero sí crees que el muerto, incluso las mascotas, ponen fotos de mascotas, va a venir a comerse la comida que le pones. Bueno, es que todos desarrollamos un espíritu de creencia. Todos queremos adorar a algo, a alguien. Claro, esa es nuestra formación humana y espiritual, es el diseño de Dios. Y si nosotros no adoramos a Dios, a alguien más vamos a adorar. Sí. En nuestro corazón, en nuestro espíritu, está el diseño perfecto de Dios que todos tenemos que adorar. Algunos adoran futbolistas, otros adoran imágenes, otros adoran, como usted dijo, la muerte. Claro, la muerte hay que recordar que no tiene mucho tiempo de que surgió. Sí. y se comenzó a venerar. Y para aclarar ese punto, algunos le llaman la Santa Muerte. Realmente de santa no tiene nada, no. Porque es un demonio que están adorando, no es la muerte natural. Es un demonio y claro, esta adoración surge desde el momento que los carteles de la droga comenzaron a tener más fuerza. Ellos mismos comenzaron a utilizarla para que les protegiera, entre comillas. Entre comillas. Así Pero pues más bien para que los guíe, porque lo que hacen tampoco es nada bueno, ¿verdad? Así Entonces es. En el mal andan, al mal buscan para que les ayude. Para que les ayude, pero la influencia que tiene no se queda únicamente con el creador, con el que creó, con el que puso la idea en la mesa y comenzar a trabajarla en sí, sino que se mueve, se camina, sigue, y ese es el espíritu de la oscuridad. Usted tocó un tema muy importante y habla y nos decía acerca de todos los santos, ¿cierto? Ajá. Que es el 1 de noviembre. El primero, sí. Déjeme conectar un poquito la historia con esa fecha. Los irlandeses, adorando lo que dijimos al principio, los espíritus de los muertos que nacían y perseguían a los vivos, y los vivos se ponían los disfraces con el propósito de espantar o que se fueran los espíritus de los muertos. A la misma vez ellos ponían comida para que vinieran y comieran. Ahora bien, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III, eso está en la historia, la pueden buscar en cualquier parte del internet. El Papa Gregorio III quiso cristianizar lo que es Halloween. De hecho, le puso la noche antes de primero, le llama All Hallow Eve, que quiere decir la noche antes de Halloween, para que el día siguiente fuera el día de todos los santos. Y es donde comienza ya la adoración. Prácticamente es la misma copia de Halloween que viene al 1 de noviembre. Ahora bien, déjeme decirle algo. Yo me enteré de algo estos días que estaba enseñando en la iglesia. En mi país, para mí, es únicamente el día 1 de noviembre. Ok. Alguien me dijo, en México son 2 días. Es el 2. El 1 de noviembre es de todos los santos, que son los bebés que mueren.
El 2 se celebra para todos los que no fueron santos. Para todos Para todos los que no los fueron viejitos, los que murieron ya viejitos y todo. Exactamente, eso es lo que la cultura dice. Entonces, Sí. prácticamente la cultura de los santos o de los muertos surgió de la misma idea de Halloween, ya buscando la parte de cristianizar esa parte de adoración. Pero en sí, Pero está igual de incorrecto, es lo ¿no? mismo, y vienen los irlandeses en el tiempo de una hambruna que surge, vienen a Estados Unidos, traen su cultura. Y Mm, esto es muy importante porque muchos de nosotros, usted es de México, yo soy de Guatemala, y donde quiera que uno vaya lleva sus costumbres, sí, lleva sus culturas, lleva su adoración, lleva sus lo que raíces. más le gusta a uno de su pueblo. También tenemos que pensar, es parte de recordar a nuestro pueblo. Sin embargo, los irlandeses vienen, tiene tanta influencia, tanto poder el Halloween, que es el que se adora lo que es espíritus de la oscuridad o de muerte, que ahora Estados Unidos está completamente adornado de Halloween para esta Sí, fecha ¿no? y más allá. Porque nuestra misma gente que va a México, va a Guatemala, El Salvador o algún otro país, lleva esta misma cultura Sí. y quiere hacer la misma práctica. Sí, yo recuerdo que antes, cuando yo era más joven, todavía soy joven, en México no se celebraba tanto el Halloween, más que el Día de Muertos, que los altares y todo eso que se usa poner. A mí la verdad nunca me agradó, pero bueno. Ahora yo he visto que incluso en donde yo trabajaba, estos días vi que hicieron una fiesta de disfraces y dije, wow, pero si ya está Anda. ahí todo agringado, pues en esa manera, como que más todavía lo están tomando como una costumbre o como algo de diversión. A mí, yo estuve así como que investigando, porque pues mucha gente me dice, ay no, es que es algo inocente, porque es de los niños, y yo digo, precisamente, a alguien quieren atacar. Y Exactamente. estuve investigando a ver qué cosas además del Halloween se han pasado el 31 Ujú. de octubre, De perdón, octubre. que más refuerzan que esto tiene que ver con las tinieblas. Y yo vi que el 31 de octubre del 1999, aquí en San Francisco, se fundó la primera iglesia satánica. Y yo Exactamente. digo, si el 31 de octubre no tiene nada que ver con las tinieblas, ¿por qué eligieron ese día? Ujú. Demasiada Así coincidencia, es. ¿no cree? Definitivamente. Y no solo eso, sino que también en nuestros países, especialmente donde hay vandalismo, donde hay pandillas, donde hay grupos como narcotraficantes, justo para el 31 a medianoche, estos grupos hacen sus pactos con Satanás, Mm, van a los cementerios, abren las tumbas y mm, sacan los cuerpos de aquellas personas para poder hacer sus pactos. Y al mismo tiempo ofrecen sacrificio. Es decir, esto no es una simple noche de fieras, como alguien le quisiera llamar, o simplemente me voy a vestir para comerme un chocolate. No, no. Esto se trata de lo espiritual. ujú. Esto lleva una línea espiritual y no ataca a lo físico, ataca a lo espiritual. Sí. Entonces es ahí donde todos tenemos que tener cuidado. De hecho, la Biblia nos dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Eso quiere decir de que nosotros tenemos la capacidad de alumbrar y cómo es que nosotros vamos a ser parte de esa celebridad, de Sí. esas actividades. Se adora a los espíritus de De tinieblas. hecho, como usted bien dice, es como hacer pacto con esas tinieblas. Yo veía un reportaje de un adorador cristiano muy famoso, no vamos a decir nombres, Ujú. pero a lo mejor alguien se puede dar cuenta de quién es, que antes tenía a sus hijos pequeños y siempre los disfrazaba y decía, ay, no pasa nada, no seamos religiosos, no seamos legalistas, así Ujú. como suelen justificarse. Y hoy en día que sus hijos son adultos, todos están fuera de la iglesia, ninguno quiere saber nada de Dios. Incluso este adorador se ha visto que ya no anda como muy bien en los caminos del Señor, ya se ha puesto a cantar otro tipo de canciones y todo. Y a mí se me quedó de que digo, ¿habrá tenido algo que ver el hecho de tú pactar a tus hijos al disfrazarlos, al hacerlos parte de esta celebración de las tinieblas, el que ellos ahora de adultos ya no quieran, o sea, haya como una oposición para que ellos se relacionen con Dios? Bueno, sí. De hecho, hace varios años atrás en Guatemala, nosotros ganamos a unos jóvenes pandilleros. Ajá. Junto a estos jóvenes, ese grupo,
iba el jefe del grupo, donde ellos se encargaban de hacer sus cosas como vandalismo. Y uno de ellos nos dice que justo en la noche de Halloween, ellos cuando hacen sus pactos, el mismo espíritu de Satanás les pide la cabeza de alguien. Y muchos, para vivir bien, con poder, con dinero, ofrecen a sus familiares. Tremendo. Entrega. Y eso no es únicamente hablando de la parte de las pandillas. También hay padres, hay familias que ofrecen en sacrificio para recibir beneficios a cambio. Los ofrendan a Satanás y la mayoría de estos pactos surgen justo en este día. Es decir que lo que hoy se adora tiene un impacto aún más fuerte porque nuestros hijos, alguien de la familia está siendo entregado en esa adoración. Y pensar que hoy en día, como usted dice, o sea, ahorita en Estados Unidos, y yo le decía el otro día a mi esposo, me da a veces hasta miedo salir porque todas las calles están de miedo. Y yo digo, muchas veces viene disfrazado de otra cosa. Por ejemplo, el año pasado en la escuela de los niños hicieron un Harvest Festival. Que de calabazas, todo, ¿no? Y me dijeron, ¿podemos ir? Y yo les dije, pues no sé, voy a ver qué van a hacer. Y cuando en eso recibo un correo de que pueden ir disfrazados y que va a haber concurso de disfraces. Entonces eso como que me incomodó. Y platicaba con mi esposo y todo y acordamos que no fueran y los niños nos dijeron, ¿por qué? Y les digo, bueno, es que solo es un disfraz. Es Harvest Festival, no es Halloween, ni siquiera era el mero día, era en la semana, pero no era el mero día. Y le digo, bueno, pero si tú te pones a pensar, ¿qué otra fecha hay o celebración en el año donde se usen disfraces? No, Ni Navidad, sí. ni Pascua, ni San Valentín, o sea, las que queramos mencionar, Día de Madres, ninguna más que En esta Halloween. temporada, Digo, exacto. entonces, tal vez no es el mero día, es la semana, pero están haciendo alusión a. Y entonces es como la ventana de Overton, que te lo quieren vender para que lo vayas digiriendo y cuando menos acuerdas, ¡pah!, ya estás ahí, Ya cayó, ya está dentro, así ¿no? Y es. entonces hay que tener mucho cuidado nosotros como papás de simplemente el hecho de que, a la escuela vengan disfrazados. Ya ahí ya es la idea que les estás metiendo a tus hijos de las fiestas de disfraces son divertidas. El día de mañana, cuando sean adultos y los inviten en un antro a una fiesta de Halloween y ellos digan, es que es de disfraces, van a ir. Exactamente. Todo inicia en casa. Muchas veces como padres no nos damos cuenta que estamos dejando que los gobiernos, tanto locales como federales, eduquen a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no tenemos ni el tiempo ni el deseo de enseñarle valores a nuestros hijos. ¿Y de qué manera se enseñan valores? A través de la palabra del Señor. Sí. Satanás siempre se va a vestir como ángel de luz. De hecho, cuando miramos lo que dice Juan 10:10, nos recuerda que el ladrón vino para matar, para hurtar y para destruir. Y cuando miramos esos versículos nos hace recordar que destruye la unidad de la familia. Destruye el estar junto a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque cuando se abren estas puertas, ¿qué es lo que sucede? Entran los espíritus, los demonios, y comienzan a atormentar a nuestros hijos. Viene la rebeldía. Ya no quieren escuchar a papá, ya no quieren escuchar a mamá, ya no quieren buscar de Dios. Es decir, nosotros mismos a veces entregamos a nuestros hijos a la adoración de dioses paganos. Pero aquí alguien dice, estamos celebrando el cumpleaños de Satanás. No, no es el cumpleaños de Satanás. Peor la cosa. Es peor aún. Lo que está la gente haciendo es siendo parte de la adoración de esos espíritus de tormento. Si nos vamos a la tradición, al original, los espíritus, ellos creían que los espíritus de las tumbas salían y atormentaban a los vivos. Atormentaban a los vivos, es decir, de que este es un tormento. Bíblicamente, el que murió, murió. Ya no tiene ningún derecho de volver a esta tierra. Ya no tiene ningún derecho a regresar a esta tierra. Y al no tener permiso de Dios, eso quiere decir que el espíritu que en nuestra creencia pensamos que es del muerto, de alguien familiar que murió, que regresa,
No es un Son demonio. demonios. De Ajá. hecho, nuestra cultura, ¿qué es lo que hace? Para el día 1 o 2 de noviembre, le llevan su fruta, le llevan su agüita, Ujú. su Coca-Cola, y todavía le llevan Coca-Cola cero por si está de dieta ya, ¿verdad? Y no, Le y llevan algunos su le llevan hasta Coca-Cola. la cerveza, los vicios, el cigarro, Exacto. así, ¿no? Y luego regresan al tercer día y dicen, oh, tenía sed porque se lo tomó. No, un vivo pasó y se lo pasó tomando. O yo digo, el sol, ¿no? Hizo También su puede ser el efecto, sol, algo. exacto. Hay muchas cosas, pero realmente no es esa persona, no es tu ser querido que murió, el que ha nacido, ha vuelto de la tumba para tomarse o para comerse lo que se le puso ahí. No, esa es una creencia, claro. Si tú crees que así es, la persona que lo cree y está profundamente convencido, claro, Satanás también se puede manifestar Sí, y se viste o por sueños o por diferentes para maneras, tenerlos va a envueltos. mirar a su ser querido y dice, oh, lo miré, él estaba caminando ahí. Claro, Satanás siempre va a imitar. Entonces, Ujú. de una manera más clara, la Biblia nos recuerda de que Satanás quiere hasta robarte tu inocencia. Satanás quiere que tus ojos espirituales estén ciegos Sí. para que no veas la verdad. La Biblia nos recuerda que su pueblo en Oseas, su pueblo perece o ha muerto por falta de conocimiento. Y la Ujú. palabra de Dios es el mejor Sí. conocimiento. Pastor, ¿usted qué piensa cuando ve a cristianos que celebran Halloween? Bueno, hay algo que soy cuidadoso. Sí. Me cuesta un poquito decir que está bien, que está mal, bueno, que está bien lo que hacen, que está Ujú. mal, puedo decir que sí. Ahora, no le puedo dar el beneficio de la duda a la persona que lo hace porque a este punto ya nadie es ignorante. Ujú. Y yo creo que cuando la Biblia dice que todo ojo mirará la gloria de Dios, quiere decir de que ahora lo miramos en las paredes, miramos en la Biblia, en diferentes Sobre todo que lugares. somos ya creyentes, porque Ujú, todavía cuando la gente está en el mundo, que nunca ha leído ciertos versículos o ujú. la palabra del Señor, no ha tenido un encuentro con Jesús, dices, bueno, están cegados. Están cegados, pero a este punto ya no hay gente que Pero ignore. si yo digo, yo soy seguidora de Jesús, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo creo que Jesús Ujú. murió por mí y digo, pero sí voy a participar en esto porque no pasa nada. Sí, bueno, hace unos minutos atrás usted habló de harvest, Ujú. la cosecha. Sí. Y en la cultura americana, incluso europea, antes que los irlandeses trajeran la costumbre o la adoración de Halloween, ellos en esta temporada abrían la temporada de agradecimiento a la cosecha. Mm, De hecho, por eso es que en noviembre está el Día de Acción de de Thanksgiving, Gracias. ajá. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente, especialmente los creyentes, los cristianos, las iglesias? Ellos decoraban con lo que el fruto, de lo que la tierra había producido. Ujú. Las Que para esta calabazas, temporada son las las calabazas. calabazas, las manzanas, las Mm, naranjas, incluso los árboles cambian de color. Esa es era la señal cultural que ya venía la nueva temporada y ujú. que se preparaba todo para el agradecimiento a Dios por la cosecha. Ujú. Cuando se habla de harvest, estamos hablando de la cosecha. Y en ese tiempo era 1 mes o 2 meses completos que se dedicaba a la adoración y al agradecimiento a Dios por la cosecha recibida. Yo puedo pensar, y por eso digo que soy muy cuidadoso porque no conozco a profundidad, no he hablado con ningún pastor, no lo he entrevistado, decirle, pastor, ¿por qué lo haces? Yo Ujú. sé que hay algunos pastores vecinos que lo practican, incluso le dan una calabacita a los niños. O incluso hay iglesias que este mismo día hacen como festival de luz, pero con temática de disfraces. Y a mí eso la verdad me da como cosa, porque yo digo, por ejemplo, nosotros este viernes en la iglesia tenemos una película familiar que es sobre Jesús, la luz del mundo, que es de niños, todo. Y me parece una buena estrategia porque es como que para que nuestros hijos no estén con la... Porque cuando son pequeños tienen esa inquietud de ver qué hay allá afuera, de por qué Así yo no es. estoy ahí y todo, de ir y pasar un tiempo con Dios como familia.
más divertido, no como un servicio a lo mejor muy clásico en la iglesia. Pero el hecho de decir, sobre todo servicios de jóvenes, que yo he visto anunciados, que es, Noche de Luz o festival no sé qué, pero temática de disfraces, yo digo, ¿hasta qué punto realmente nosotros estamos, en vez de mantenernos santos, apartados, Exacto. trayendo el mundo a la misma iglesia? Ese es el gran error y el gran peligro. Yo creo que de alguna manera siempre vamos a ser criticados. De alguna Sí, manera siempre vamos a recibir la crítica. La crítica no debe de quitar el valor a nuestras motivaciones de agradar a Dios. Por ejemplo, la película que queremos presentar, el propósito es que nuestros hijos o que los hijos de la comunidad no estén afuera. ujú, En estas temporadas existe mucho peligro. Lo sí, queremos tener adentro, adorando a Dios, también teniendo un tiempo de coinonía. Sin embargo, ¿por qué mezclar la verdad con lo que es las tinieblas? Y el punto clave es por qué traer el mundo a la iglesia si ya los del mundo ya lo tienen en el mundo. ¿Por qué? sí, Entonces, no hay razón y no hay razón de disfraces. O sea, esa es la parte que yo no le puedo dar ningún beneficio de duda a los pastores o a las iglesias que lo hagan. Ya están en contra de lo que la Biblia nos enseña. sí. Ya son parte de la adoración. Hay gente que dice, no, es simplemente el vestir de princesa a mi nena y que no es muy común. Ya tiene la temporada, ya tiene un tiempo de dedicación. Sí. De hecho, en Guatemala, para los guatemaltecos que van a ver, ellos saben, el 7 de noviembre, si usted le habla a cualquier persona, incluso ellos van a estar diciendo ahorita, oh, la quema del diablo. ¿Oh, sí? Allá toda la gente saca su basura, saca su monte seco a la calle, le ponen cohetes, le ponen fuego y en todas las colonias usted va a ver mucho fuego, mucho humo que se está quemando el diablo y están celebrando. Mm. Es una de las celebraciones. Incluso hay gente que dice a partir de hoy mi vida va a cambiar porque ya quemé a No, mejor Satanás. vaya y bautícese. Exactamente. Entonces, claro, en esa misma línea, seguramente hay cristianos que dicen, yo también lo voy a quemar y sacan su basura para ser parte. Mm, Claro, cultural y sin conocimiento, pero otra sí. vez estamos siendo parte de la influencia satánica. Mire que yo pienso que el hecho de mezclar la mentira con la verdad, como es en este caso que hacen lo de los disfraces en las iglesias, también es una estrategia del diablo para confundir. Porque el año pasado también, aquí enfrente de mi casa, su casa, hay una Así iglesia es. que es metodista, que en teoría es cristiana, ¿verdad? Y pusieron su anuncio de que iban a ver un así, festival de luz, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era algo de disfraces y empezaron a llegar las camionetas, todo. Ese mismo día fue cuando les dije a mis hijos no van al Harvest porque es disfraz, ¿ok? Entonces estábamos aquí, estaban como que bueno, ¿ok? Y empiezan a llegar y, ¿ves mamá? Ahí va a haber fiesta de disfraces, a lo mejor nomás vienen así que de angelito, que de princesas. Vamos viendo y llegan de brujas, con Wow. unos cuernos no, 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 o sea, pero disfraces feos, como que de verdad se esmeraron. Entonces, Aarón, que es el menor, dice, no mamá, esto está muy feo, yo mejor voy a cerrar las cortinas, no quiero ver esto, y le cierra, como en la iglesia. Y le digo, ya ves, o sea, tú vas con la intención de que, es porque es en la iglesia y a lo mejor tú sí llevas tu traje como medio bueno, ¿no? De Claro. cosas que no Ajá. sean de susto. Pero al estar ahí te das cuenta que en realidad la manipulación y la intención, la puerta que se abre es para el enemigo. Exactamente, estamos siendo parte de las tinieblas. Ujú. Y como iglesia nosotros vamos a abrir las puertas de un lugar santo para que Satanás entre y querer tomar posesión incluso de nuestros hijos. Yo creo de que en mi caso como pastor no hay razón y no permitiría de ninguna manera hacer eso. ¿Y qué consejo le podría dar a usted a lo mejor a pastores que tal vez, no quiero decir que porque ellos quieren, sino presionados, porque la gente, la misma quiere como que, es que para divertirnos o algo, no hay que ser Sí. religiosos, están cediendo o están queriendo Bueno, ceder? el consejo que yo le puedo dar es que lean la Biblia y que al leer la Biblia el Señor quita las vendas de la oscuridad de nuestros ojos y podemos entender. No necesitamos, absolutamente, no necesitamos nada del mundo
para que nuestra gente, nuestros jóvenes, nuestros niños sean felices y se gocen en la presencia de Dios. Yo no necesito ninguna práctica de afuera y de convencer a la iglesia, porque al manipular todo esto es como decirle a la iglesia, el Espíritu Santo no es suficiente. Usemos un disfraz para sentirnos bien y hacer fiesta. Tremendo. Entonces, ¿cómo se sentirá el Espíritu Santo cuando reemplazamos Sí. su posición a lo que Satanás está haciendo, convenciendo al mundo? Sí. O sea, para mí, decirle a los pastores que leer más la palabra del Señor y no dependan de su propio conocimiento, dependan de lo que la palabra del Señor nos diga. Dice, y no le demos cabida a las influencias demoníacas y que sean parte de nuestra liturgia. Amén. Yo anoté aquí un versículo que es Efesios 5:11, que a lo mejor usted se lo sabe de memoria, pero déjeme leerlo. Claro. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo podemos vivir eso hoy en una cultura que normaliza lo oscuro y que nos orilla o nos invita a participar? Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos llama a que en vez de participar, las reprendamos, que seamos esas personas que hacen sentir incómodos a los demás por hacerlo. Así es. Dijo, ¿cómo podemos hacer? Ajá. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cuál es el problema acá? Que la mayoría dependemos que el pastor nos enseñe, que el pastor nos predique, que el pastor nos lea la Biblia, y muchas veces nosotros no leemos la Biblia en casa. Yo creo que todo comienza en casa. Sí. Todo inicia en casa. De hecho, en nuestra iglesia estamos trabajando con un altar familiar, donde estamos motivando a los padres que sean los padres que oren por sus hijos, Sí. que declaren palabras de bendición y al mismo tiempo que confronten el pecado con sus hijos. Es decir, bueno, mi hijo, este es pecado, esto y esto. La Biblia dice, como Gálatas dice, el fruto de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne y cuál es el fruto del Espíritu? Nuestros hijos lo tienen que conocer, porque al conocerlos, ellos van a poder discernir entre lo bueno y lo malo. Me encantó lo que dijo su hijo, el menor, que dijo, mami, esto está feo, mejor cierra las ventanas. Eso da a entender a un niño redimido y que entiende cuál es la gracia y el amor de Dios. Es decir, que ya no puede ser parte de las tinieblas, porque la luz de Cristo le alumbra. Pero yo veo ahí como lo peligroso de que él al principio dijo, es la iglesia, están haciendo esto, como que pudo llegar a ser confundido. Gracias a Dios, pues aquí en la casa sí leemos la Biblia, todo, y sobre todo ellos que han estado en la escuelita bíblica desde pequeños, Aarón sobre todo se le queda bien grabado y él dijo esto no, como que ya el Espíritu Santo le dio pues de que no, pero al inicio cuando él vio como que, pues si es una iglesia y si están aquí, a lo mejor y puede ser, ¿no? Y es lo que yo digo, es también hacemos las cosas sin pensar en que alrededor hay una comunidad viéndonos y que donde deberían de encontrar la luz de Jesús y al Espíritu Santo vienen a decir, pues hacen lo mismo que yo. Así es. Entonces, ¿para qué quieren que vaya si están igual que yo? Sí, aquí yo puedo seguir en lo que ando haciendo y igual en la iglesia también lo hacen, ¿no? Esa es la confusión y es donde la Biblia nos exhorta y nos dice que en los últimos días hasta los escogidos serán engañados. Ahora, puede ser que uno de esos escogidos sean estas iglesias que le abren la puerta a Satanás. Me lleva a pensar lo que el Señor le revela a Juan en el libro de Apocalipsis, donde le habla a las 7 iglesias y cada una de las iglesias dice la Biblia que estaba bien, hacía todo bien, estaba haciendo todo correcto, estaba haciendo todo normal. Al final le decía, pero hay una cosa, que has perdido tu primer amor. Perdemos de vista el amor de Cristo. Perdemos de vista realmente quién es el Señor. Y es aquí donde muchos pastores líderes buscan agradar al hombre y se olvidan que hay que agradar a Dios. Es ahí donde entra la confusión. Entonces nos tenemos que preguntar nosotros, ¿la iglesia vecina realmente estará agradando a Dios o está quedando bien con la iglesia? Sí. Ahí es donde entra el discernimiento de espíritu. ¿Y qué usted nos recomendaría hacer
mejor en estos días? Por ejemplo, orar por otros, o tal vez ese día, por ejemplo, cuando si tú estás en tu casa y ves que empiezan a salir niños a tocar, ponerte a orar. Yo he visto, yo no haría esto, pero yo he visto que mucha gente da dulces con un versículo. Yo no lo haría porque me siento que igual estoy participando. Estás Puedo siendo elegir parte de. cualquier otro día para evangelizar porque tiene que Ujú, ser ese. Pero bueno, enseñar a los niños que el temor, ujú. porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor es Jesús. Entonces, yo no tengo que participar en algo que me da temor porque ahí no está Jesús. Exacto. ¿Qué más podríamos hacer en estas fechas para no solamente cuidar de los nuestros, sino también hacer la diferencia, pues? Hacer la diferencia. Bueno, no se trata únicamente de lo que nuestros hijos pueden hacer en la noche o de lo que las personas pueden llegar a hacer a nuestra casa en la noche, de tocar la puerta y pedirnos un dulce. Bueno, no es únicamente eso. Yo pienso que lo mejor que podemos hacer es enseñarle a nuestros hijos el significado de Halloween. Muchos padres, incluyendo nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, no los dejábamos ir a la escuela porque era el día de Halloween y que todos iban disfrazados. Y decíamos nosotros, bueno, mis hijos se van a sentir incómodos que no van disfrazados o les van a dar deseos de estar Ujú. disfrazados. ¿Qué podemos hacer? Decidimos no llevarlos, el cual lo considero también que es bueno, no estoy diciendo que no es mal, es bueno. Sin embargo, no les corregimos o no les enseñamos correctamente lo que significa realmente Halloween. Ujú. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, mi recomendación es prepárese una buena cena y denle gracias al Señor en la mesa, honrando a Dios y enseñándole a nuestros hijos que no necesitamos estar allá afuera para comernos un dulce porque el Señor siempre es nuestro proveedor. Amén. Fíjese que ahorita que menciona eso, años atrás, incluso en México, el Día de los Muertos, que porque allá la gente va que se pinta toda la cara que parecen calacas. Mm, Yo no llevaba a los niños a la escuela años ajá. atrás, pero ahora pues ellos ya están más grandes, ya Ujú. tienen, siento yo, más fundamentos firmes. Y antier me preguntó, no sé quién de los tres me dijo, mamá, el viernes vamos a ir a la escuela. Y yo les dije, pues ya han faltado varias veces, ahora que nos fuimos al retiro de matrimonios faltaron un día, y todo, le digo, no sé. Le digo, y dice Aaron, yo creo que debemos de ir. Todos van a ir disfrazados, pero si nos preguntan por qué no vamos, les vamos a decir por qué. Y yo dije, qué buena estrategia. O sea, ahora ya no es los aparto para que no les llame la atención, porque estaban Ujú. pequeños. Ahora es, yo ya tengo firmes mis convicciones, yo voy a ir sin disfrazarme y cuando me pregunten por qué no, yo voy a decir por qué. Exacto. ¿Verdad? Esa Entonces, es la clave. Muchos padres dicen, no vas a ir a la escuela porque a Dios no le agrada. Estamos desviando nuestra responsabilidad. ujú, Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros hijos, decirle, hijo, mira, Halloween significa esto. Los disfraces significan esto. Oh, pero ¿por qué mi amigo va disfrazado? A lo mejor sus padres no tienen el mismo conocimiento que nosotros tenemos. ujú, A lo mejor ellos no saben qué es lo que significa Halloween. Y si lo saben, a lo mejor ha de dar igual. Nosotros los queremos proteger, los queremos cuidar porque ustedes son cristianos. Anoche en nuestro discipulado, un niño impactó mi vida grandemente. Este niño tenía una actividad el viernes pasado en ujú. su escuela y el propósito de esta actividad, que era con referencia a Halloween, era recaudar fondos para una salida que iban a tener. Y Mm, le dijo a sus padres, voy a ir a la escuela, hoy tenemos que recaudar fondos, pero todo va a ir enfocado en Halloween, yo no quiero ir, dijo el niño. Y la mamá le dijo, hijo, tú decides lo que tú quieras, si no quieres ir, ujú, no vayas, pero depende de ti. Y el niño dijo, no voy a ir, no quiero ir, pero ¿qué va a pasar? Hay que pagar ujú, dinero, lo vas a tener que pagar tú. Y la mamá le dice, no te preocupes, Dios proveerá. La historia larga corta es que el niño decide no ir. ujú. Y la mamá le pregunta cuando iban a la iglesia el día de ayer, le dice, ¿por qué por qué decidiste no ir? Y él dice, porque en la iglesia me han enseñado lo que Halloween es. Mm, Y yo soy un hijo de Dios, soy hijo de luz, por lo tanto, no voy a participar. Es mm. decir, que nuestros hijos comprenden
Sí. entienden lo que nosotros le explicamos. El problema es que, nuestras enseñanzas a veces son a medias y no Ajá. es una enseñanza clara. Nomás le Decirle, decimos, no porque somos cristianos y ya, pero no les exacto, explicamos todo bien el trasfondo de lo que va a llevar a tu alma. el impacto que Ajá. va a tener en tu alma. Y es ahí donde tenemos que comprender que somos seres espirituales y claro, vamos a adorar a alguien y si en ese momento nuestros hijos no tienen una convicción clara y fuerte con Cristo Jesús, les va a gustar. Y eso se va a repetir cada año. La primera vez lo hice, ahora la siguiente vez y vamos a estar buscando el disfraz que más cause impresión. Sí, es como una escalerita. Lo Claro, difícil es hacerlo la primera vez, ¿verdad? Y ya después, así es. es más, ya no es ni escalera, es resbaladilla. Es Fácil cae la resbaladilla, ajá. gente. Pero todo, bajamos, pero a la misma vez Satanás va dando poder. Y es donde la persona comienza a tener control a través de las influencias sobre de otros. Mm, Y ya somos, la palabra correcta es se convierten en cautivos de Satanás. mm. Y hay gente que dice, oh, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tristeza? ¿Por qué hay tanta gritería en casa? Lo que hay que hacer es revisar qué puertas se han abierto. Y ahí, en participar de estas fechas, se abren Se puertas, abren puertas, grandotas, sí, portones. exactamente, así es, Sí. sí, sí. Pues ya casi para terminar, pastor, a mí me gustaría que usted nos diera como, si usted pudiera resumir en una frase, decirle a alguien como, ¿por qué no deberías de ir a Halloween o de celebrar o qué es Halloween? ¿Qué diría? En una frase va a ser muy difícil, porque quiero ir un poquitito Ok. atrás. Una pregunta que surge mucho acerca de las calabazas y dicen por qué se decoran, por qué se le ponen los ojos, por Oh, qué sí, se sí. ponen Que eso es más de aquí de Estados calaveras. Unidos. Yo no lo había visto en Bueno, nuestros en países. la cultura celta traía mi esposa que está allá atrás me ayuda a recordar cómo se llama, ¿cómo? Nabos. Nabos. Hoy sí Ellos tenemos en producción a nuestra querida pastora Ana. pastora, así es. Los nabos, saben que son largos Ajá. y los celtas hacían linternas. Así Mm, las dibujaban como linternas, aparentemente para utilizarla en la oscuridad y consideraban, creían que los espíritus podían distinguir esa linterna porque alumbraba. Se traen esa conocida como jack o lantern en inglés, se ujú. la traen y estando ya acá cambia la tradición y ya son las calabazas. Mm. Por eso es que ahora Porque aquí no miramos hay calabazas y nabos. le ponen luz adentro Mm, a la sí, calabaza con sí, sí. ese mismo propósito. Y los niños se sienten felices al ver las calabazas ahí en la entrada de su casa. Ahora bien, ¿cómo yo puedo resumir esta parte? La Biblia dice que somos luz. Ujú. Y si somos luz, también nos compara que qué relación tiene la luz con las tinieblas. Y si miramos Halloween se celebra la oscuridad, Sí. el Dios de las tinieblas. Por lo tanto, ¿cómo lo puedo resumir? Lo puedo resumir que no participemos absolutamente en nada que tenga que ver con las tinieblas. Y que todo lo que miremos, así sea un disfraz de ángeles, así sea un disfraz que aparentemente la gente dice, oh, es Jesús, porque tiene cabellera, tiene barba. Ese no es Jesús. Ese es un invento de alguien tratando de convencer a la gente que es Jesús. Bíblicamente nadie conoce la apariencia en la actualidad de Jesús más que cuando él estaba en la tierra vivo Ujú. físicamente. Por lo tanto, yo les recomiendo que no sean parte. En lugar de salir, hagan una fiesta en casa con sus hijos, pónganse a jugar algo o hagan una cena y hablen de Jesús. Que hablando de juegos, recientemente me di cuenta que hay un juego, ¿ubican ustedes el juego de Adivina quién? Que es como un tablero y hay unas personas y te haces preguntas a ver Sí, qué, sí, sí. si tiene lentes y, oh, pues hay un Adivina quién, bíblico.
Ok. con los personajes de la Biblia, que Ruth, que David. Lo vi en Amazon y le dije a los niños, ¡ay, lo tenemos que comprar! Me dicen. O sea, hay muchos juegos de mesa, Sí. no nada más pues el celular o el Xbox o el PlayStation, que puede uno pasar tiempo con la familia Sí. sanamente O leer un capítulo de la Biblia. también. Y al leer ese capítulo de la Biblia, preguntarle a cada uno de nuestros hijos, ¿de qué te recuerdas de lo que leímos? ¿O qué te impactó de la lectura? ¿Qué Sí. es lo que aprendiste? Y él dice, oh, a mí me gustó cuando David dice en la Biblia que mató a 1000. Y le puedes preguntar después, ¿cómo lo puedes utilizar en tu vida? Sí. Y él va a decir, bueno, David utilizó esto y lo otro, yo tengo el Espíritu Santo y soy fuerte. Es decir, enseñarle a nuestros hijos no solo a leer la Biblia, sino que a entenderla. Sí. Y cuando la entendemos, la vamos a aplicar a nuestra vida. De hecho, no sé si a alguien más le pase, pero siento yo que muchas veces nosotros de adultos, a lo mejor a usted no le pasa, porque es pastor, no se crea. Pero a veces nosotros, yo por ejemplo creía que el Antiguo Testamento o ciertos libros de la Biblia iban a ser muy aburridos para los niños. Y ahorita yo estoy leyendo la Biblia cronológicamente para ir con la secuencia, no como está organizada normal, sino cronológica. Y hubo una temporada en que empecé a leerla junto con los niños en la mañana y me daba como risa porque al día siguiente estaban, oye, ¿en qué nos quedamos con Job? Y no, ya le pasó esto, o no, ese, así pues, personajes de... No, y a veces ya decían, oh, eso sí lo vimos ya en la escuelita y luego va a pasar esto. Y yo, oh, no me cuentes el final. Entonces lo hacíamos como de una forma, obviamente también hacíamos como, oh, que esto cómo lo podemos aplicar hoy a nuestra vida, pero a la vez lo hacíamos como de una forma de que la historia está interesante, ¿no? Exacto, meterse a la historia bíblica. Y yo cuando leía, sí había unas palabras que decía, estas no las conocen, y se las adaptaba al lenguaje actual, casi, Exacto, casi. sí. Pero me sorprendió que a veces yo decía, esto no lo puedo leer con los niños porque se me van a aburrir, porque son como 6 capítulos diarios. Wow, Y sí. decía, no van a aguantar, pero ellos estaban, cuéntanos más, ¿no? Queremos saber. Entonces, Interesados. no demos por hecho que la Biblia no tiene al Espíritu Santo que va a atrapar el interés de nuestros hijos, porque al final de cuentas es la palabra de Dios. Exacto. Y sí, a lo mejor tú como mamá o como papá puedes explicárselo de una manera más amena, pero al final siempre les va a quedar algo, una semilla sembrada en su corazón. Así es. Y a la misma vez hay muchas traducciones bíblicas. Hay unas traducciones que son un poquito más complicadas de comprender, especialmente la Reina Valera, que está escrita en español, y nosotros pues hablamos el castellano. Y cuando comparamos la Reina Valera con la traducción lenguaje actual, que es la que más me gusta, es totalmente diferente. Dice lo mismo, pero con palabras diferentes. ¿Qué es lo que yo hago? A mis hijos les leo esa Biblia. Okay. Esa es la Biblia que ellos la pueden entender. Yo pues hablo un poco más de español que ellos y esa parte se les va a hacer difícil para comprenderla. Si nosotros leemos la Biblia, el Salmo 91, por ejemplo, les va a encantar la historia. Claro, en un lenguaje más actualizado, Sí. donde ellos están más familiarizados, lo van a entender aún mejor. A mí me gusta la nueva traducción viviente, pero a veces que leemos la Reina Valera, después en el día andamos, ¿qué hacéis? Y así hablándonos como Sí, exacto. en ese tipo de esa lengua español. Sí, española, ¿verdad? sí, pues bueno, Claro. Pastor, quiero darle las gracias por acompañarnos hoy. Creo que hablar sobre este tema es algo que muchos necesitamos y que no en todas las iglesias se puede dar una enseñanza como la que usted dio estas 2 semanas sobre la verdad, sobre esto, ¿no? Es algo a lo mejor como tabú, como que pues la gente ya debería de saber que eso está mal, ¿para qué vengo y les predico sobre eso? Pero es importante decirlo y yo espero que si tú que nos estás viendo o escuchando estabas como en esa indecisión de qué hacer, que este episodio sea de bendición para tu vida y que sea lo que te anime a reconocer que eres un hijo de luz y como tal vivir, ¿verdad? Y nunca hacemos esto en un episodio, pero hoy me gustaría que usted hiciera una oración Claro por que sí. esa persona que nos está mirando, que tal vez ha celebrado Halloween y reconoce ahorita con lo que nosotros estuvimos hablando que hay cautividad en su vida, que abrió puertas y que hoy dice, sabes que a partir de hoy ya no quiero. Se cierran. Así es. Y no podemos pensar, y este episodio no está dirigido únicamente para los cristianos.
está dirigido para aquella persona que necesita escuchar de Dios. A lo mejor usted tenía planes de ser parte, o a lo mejor ya está preparado. Déjeme decirle de que en Cristo tenemos complacencia. Amén. En Cristo lo tenemos todo. No hay necesidad de invocar ni a los muertos, ni a otros espíritus para que nos salven. No tienen el poder. Solo Cristo tiene el poder para salvarnos, para guiarnos y al mismo tiempo para cuidar y dirigir a nuestros hijos. Amén. Aquí lo importante de este episodio es reconocer quién es Dios. Reconocer que el Señor está con nosotros y que como humanos necesitamos adorar a alguien, y ese alguien tiene que ser Dios. O adoramos a las tinieblas, pero cuando adoramos las tinieblas hay consecuencias espirituales de maldad, hay consecuencias en nuestra familia, pero cuando venimos a los pies de Cristo, de hecho la Biblia dice que vengamos a Él. Él nos llama para que estemos a cuentas, y eso es suficiente para que el Señor guíe nuestras vidas. Por lo tanto, yo voy a hacer una oración. Usted dice que es primera vez que hace la oración acá. Sí. Bueno. Siempre cerramos así nomás. Muy bien. Yo le voy a decir a la persona que nos está mirando que Cristo te ama. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si este episodio te hizo reflexionar, te hizo pensar que de alguna manera lo que estabas haciendo, la práctica que llevabas, está mal o es incorrecta, yo te quiero ayudar para que juntos hagamos esta oración. La Biblia dice que el que creyere en su corazón y confiesa con su boca que Cristo es su Salvador, eso es suficiente para ser salvo. Yo voy a hacer esa oración y a la misma vez voy a declarar bendición para quienes me están mirando. Oramos. Si usted quiere recibir a Cristo en su corazón, repite estas palabras conmigo. Señor Jesús, esta tarde vengo delante de tu presencia. Gracias por la oportunidad que me has dado de escuchar y de recibir la enseñanza en este episodio. Gracias, Señor Jesús, porque nos permite, Señor, hoy escuchar tu palabra. Tu palabra nos enseña que si conocemos la verdad os hará libres. Y hoy he reconocido que tú eres la verdad. Te entrego mi corazón. Repítelo conmigo. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida. Te entrego todo lo que soy y reconozco que soy pecador. Yo no quiero ser parte de la adoración de las tinieblas. Yo quiero ser parte de la luz y tú eres la luz de mi vida. Gracias por salvarme. Gracias por sanarme, por restaurarme. Y hoy te doy gracias por mi salvación. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Amén. pastor. Gracias por darse el tiempo. Yo sé que su agenda es bien apretada y me siento honrada de que esté usted aquí. Y gracias a ustedes que se han quedado hasta el final. Estoy segura que este episodio ha sido de bendición para ti y que conoces a alguien a quien necesita ver este video. Así que mándaselo y recuerden que nos vemos la próxima semana y que aquí todo se queda entre hijas y con Dios. Dios les bendiga.